Vamos a continuar. Ahora os voy a presentar a Antonio Saldaña. Antonio y yo nos conocemos desde hace muchos años. Cumple casi 6 años en la política, donde se inició como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. En la actualidad es diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía y secretario general del Partido Popular en Cádiz. Antes de su paso hacia este mundo, trabajó como ingeniero en Ayesa, donde se incorporó en el año 2000, para luego lanzarse con su propia firma, Urban MP, a la que dedicó 10 años. Tiene una formación polifacética y de excelencia, algo que puede explicar su visión abierta y multidisciplinar. Es máster en urbanismo y máster en administración y dirección de empresas. También es máster en abogacía y el año pasado fue, ¿no? Acabaste el grado en Derecho y estaba con el máster. Y consiguió en Duke University, en Carolina del Norte, el certificado de Budgeting and Financial Management in the Public Sector. Él dice que es ingeniero de profesión y en política por vocación. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Y la verdad es que te llamen del colegio de ingenieros o de los compañeros, ¿no?, de esa tu primera novia, para que tú vengas a intentar exponer algo porque en cierta manera consideran que puedes explicarle algo a los demás, pues la verdad es que es algo que te llena de satisfacción, ¿no? Porque después de haber prácticamente salido de los sectores tradicionales, porque los compañeros te digan, oye, ven aquí, cuéntanos un poco lo que ha sido tu vida, pues la verdad es que yo creo que para mí ha sido una enorme satisfacción. Cuando me llamó José Luis, me decía, no, a ver si puede, y yo decía, no, si yo estoy encantado, o sea, si para mí esto es al revés, no es que tenga que buscar un hueco en la agenda, es que prácticamente he organizado la agenda para poder estar aquí, porque os lo digo de verdad, es una enorme satisfacción. A mí me gustaría en este breve espacio de tiempo deciros 5 cosas, ¿no? 5 claves fundamentales por si pueden servir para algo. Ese amplio currículum que decía Luis desde el punto de vista académico no es más que fruto de 2 cosas. Una, de no saber qué hacer durante muchos años, y por eso pues al final uno se dedica a hacer muchas cosas, y después cuando uno entra en política sabe que es muy difícil entrar al menos en un puesto de responsabilidad, pero es muy fácil que te echen, y por lo tanto pues tienes que tener siempre un salvavidas de cara a esa salida. Y bueno, en mi caso concreto, cuando te quieres dedicar plenamente a un puesto clave, lo más importante es la formación, porque la empresa y la política pues una mezcla, y ahora hablaremos, que muchas veces no está bien vista, ¿no? Lo primero que os quiero decir, el primer punto, es que yo no puedo hablar de profesión en la política. La política, a mi juicio, no es una profesión, es un tema de vocación. Cuanto antes Luis hablaba de la pasión, esto, si no tienes una vocación fuerte, no te compensa. No te compensa como ingeniero de camino. Yo entiendo, con todo mi respeto, que habrá determinadas personas que con su formación o con su trayectoria, pues evidentemente, al optar a un puesto determinado de responsabilidad en un ayuntamiento, en una diputación o incluso en el Parlamento de Andalucía, porque ya más arriba es más complicado, pues probablemente sí le compense, ¿no? Pero alguien que es ingeniero de camino y que tiene unas mejores alternativas a que te estén todo el día insultando en las redes sociales, a que te estén diciendo que eres un ladrón, a diciéndote que hay que ver lo que cobras sin hacer nada, o te gusta o evidentemente esto no compensa, ¿no? Y por lo tanto el primer mensaje es que esto no lo veáis como una vocación. Al que tenga cierta vocación política, que ahora hablaremos de los distintos grados, sino que realmente es algo que o te apasiona o mejor no te metas, ¿no? Siempre hacemos el mismo ejemplo. Esto es como cuando a alguien le gusta, sea chico o chica, una pareja o una persona que por lo que sea no es agraciada físicamente, ¿no? Y tus amigos y amigas te dicen, oye, pero ¿cómo te gusta esta persona?, ¿no? Y tú dices, no lo sé, pero me gusta, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Muchas veces tú no sabes el por qué, no sabes por qué eres capaz de soportar incluso los momentos duros, los momentos difíciles, el no tener prácticamente, si te lo tomas en serio, vida privada, el no poder salir en Jerez a cenar en un sitio determinado porque no te puedes poner en la puerta porque entiendes que después la gente puede hablar, hay que ver, fíjate que estaba allí. Bueno, para esto hace falta que te guste, no ni mejor ni peor, simplemente
que te guste, si tú estás dispuesto a estar hablando 24 horas de política, como estarías dispuesto a estar hablando 24 horas de cualquier otro hobby que te guste, entonces tienes vocación. Si tú piensas qué vas a hacer dentro de 20 años y piensas que dentro de 20 años has podido tener una carrera política o has podido estar en algún sitio intentando hacer cosas desde lo público, entonces eso es vocación. Si no, no es vocación y por lo tanto mi consejo es saber cómo entrar de una manera secundaria y no directamente activa. Segundo punto que os quiero trasladar, en política, a mi juicio, después de los errores que he ido cometiendo, ¿no?, de ese prueba y error continuamente, se puede entrar de dos maneras, una de forma proactiva y otra de forma pasiva a medias, ¿no? Lo digo porque muchas veces nos encontramos, fíjate, este señor que ha sido no sé qué, estaba en una empresa y lo han fichado y ahora está pues de un alto cargo político. Eso es como el que le toca la lotería. Es decir, no es algo que dependa de ti, es algo que en un momento determinado, evidentemente con ciertas limitaciones, alguien que tiene un puesto clave en política, pues decide que una determinada persona, por lo que sea, y ahora hablaremos un poco de eso, esté en un determinado cargo. Eso es de forma pasiva o pseudopasiva, que tiene, a mi juicio, una cosa importante, y es que el coste de oportunidad es muchísimo más bajo. Puedes desarrollar tu vida profesional y que en un momento determinado entrar en política porque te llamen, pero al que le guste y tenga vocación tiene un problema, y es la incertidumbre de que depende siempre de otro. Es decir, al final es verdad que hay personas profesionales que han entrado en política, pero han entrado en política porque un tercero ha decidido que él podía entrar en un momento determinado. Es decir, tú no tienes capacidad para poder controlar qué hacer con tu vida, que esto ya lo iréis viendo, pero es bastante importante en la vida, hagas lo que hagas, ¿no? El ser capaz de controlar lo que uno es. Y la otra manera es de forma proactiva. De forma proactiva, insisto, yo no aconsejo a nadie que no tenga una fuerte vocación política meterse de forma proactiva en política. No lo aconsejo, porque tiene un coste de oportunidad altísimo. Es decir, yo me retrotraigo y yo lo traslado como cuando yo salí, ¿no? Cuando una persona sale, y lo hablaba antes con Sofía, empieza a trabajar en una empresa de ingeniería, ve que eso no es lo suyo, es como cuando alguien está haciendo algo que sí. Yo llegaba a los encuentros con mis amigos y decía, hoy estoy haciendo un puente magnífico. Yo me pasaba todos los días el puente de Gibraleón, en la A49, y yo le decía a mis amigos lo importante que era que yo estuviera todos los días allí, pero yo en el fondo sabía que aquello no era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Entonces muchas veces te metes en la dinámica, intentas aparentar que todo va perfecto, pero hay algo en tu interior que te dice, esto no es lo mío, ¿no? Esto no es lo mío. Bueno, pues si alguien no tiene esa vocación política, yo no le aconsejo que entre de forma proactiva, porque el coste de oportunidad es muy alto. Si tienes que dejar muchas cosas que no sabes si esto te va a salir bien o no te va a salir bien, y por lo tanto es un riesgo muy importante que uno tiene que asumir. Si yo después de 12 años que orienté mi vida para tener un perfil profesional en Jerez limitado desde el punto de vista de la proyección profesional, no me sale bien el paso a la política, pues yo hubiese sido un fracasado más de las personas que en un momento determinado intentan optar a la política, no tienen posibilidades, y había perdido los 10 o 12 mejores años de desarrollo profesional de mi carrera, que podía haber estado en el extranjero, que podía haber estado en muchos sitios, pero decidí arriesgarme. Y esto lo pongo también un ejemplo, ahora que estamos en Navidad, una película que es Bello Vivir, ¿no? Cómo a George Bailey se le explica cuando uno hace una cosa y qué es lo que hubiese ocurrido si él no lo hubiese hecho, ¿vale? Pero eso uno no lo sabe cuando lo está haciendo. Cuando está haciéndolo, el único problema que tiene es que sabe que como no le salga bien, y perdonadme la expresión, la ha cagado, porque ha perdido los 10 mejores años de profesión en el que uno se encauza en un determinado ámbito. Tercer punto, son 5, voy rápido. Conocer el entorno y el sistema. Muchas veces pecamos en muchas cosas, en la política como en la vida, de creernos que los patrones de cómo funcionan las cosas son los que nosotros creemos que son. Hace poco decía, no sé si Abel o Sofía, o decía antes Javier,
¿Cómo se cubren los puestos en una empresa? Hay un libro que os aconsejo que leáis, que es un libro muy tonto, pero que te hace determinadas reflexiones, que se llama, creo que es Where is my parachute? ¿Dónde está mi paracaídas? ¿No? Que lo que te viene a decir básicamente es que la mayoría de la gente busca trabajo echando el currículum, cuando la mayoría de las formas de cubrir el trabajo no es con los currículums, sino por los contactos. Bueno, pues esto en política es exactamente igual. Es decir, hay que conocer las claves del negocio, y permitidme que hable la expresión negocio, es decir, uno no puede llegar a la política y ser ingeniero de camino, máster, abogado y demás, y creerse que porque es el que tiene el mejor currículum tiene que tener un puesto de primer nivel, porque no es así. Es decir, es importante, sí, es una condición, yo me atrevería a decir, si quieres ser uno clave, necesaria, es importante serlo, pero no es determinante. Al final, al igual que como se cubren los puestos de trabajo, las relaciones de confianza son muy importantes, y también en el sector político. Y no nos rasguemos las vestiduras, es decir, yo entiendo, y lo digo además porque muchas veces se critica el sistema político. Mire, eso es fruto de un histórico que se irá cambiando seguramente con el tiempo, pero como decía Darwin, el que pervive no es el más fuerte, ni el más ágil, ni el más rápido, sino el que se adapta. Y por lo tanto hay que conocer exactamente en qué negocio estás, al igual que cualquier otro negocio, y permitirme la expresión negocio porque no me gusta usarla, pero para que identifiquemos el tema. Simplemente aquí deciros, el mérito y la capacidad son importantes, no os creáis, porque hay personas que no lo son, pero el mérito y la capacidad son importantes, aunque no es suficiente. Y os pongo un ejemplo, yo me tiré 12 años para ser concejal del Ayuntamiento de León, pero entré en política, como bien dice Luis, prácticamente hace 5 años. Bueno, en 5 años, y lo digo no por mi persona, sino porque al final, cuando uno está formado, eso al final se nota. Es difícil entrar, pero en 5 años prácticamente pasé de teniente alcalde, diputado provincial, secretario general, parlamentario de Luz. Es decir, cuesta más trabajo, pero cuando uno llega con una determinada formación, evidentemente es más fácil que te valoren. Cuarto punto, itinerarios. Voy a intentar de forma aséptica y breve trasladar algún pequeño consejo si alguien tiene algún tipo de vocación política. Si uno tiene una verdadera vocación y quiere entrar en política de manera proactiva, yo lo que le aconsejo es que durante el tiempo que esté en ese proceso de intentar entrar en política, opte por la profesión libre. Es la manera de tener tiempo, autonomía suficiente para poder dedicarle el tiempo a esa novia que se llama la política y que te quita muchas horas del día, sábados y domingos. Y cuando hablo de profesión libre, no hablo de empresario. Y os pongo el caso, yo creé una sociedad que se llamaba Urban MP, que se dedicaba a hacer proyectos, a cálculo de estructura, a hacer proyectos de urbanización, proyectos de ingeniería, algunos con el padre de Luis también hice algún cálculo, y empezó a crecer porque coincidió en una época en la que el sector, bueno, pues estaba, había mucho volumen, ¿no? Yo decidí pararla, porque además estaba especializado en temas urbanísticos y política y urbanismo era algo que no casaba bien. Es verdad que después, gracias a eso, fue lo que, incluso cuando vino la crisis, yo tenía trabajo adelantado por 3 o 4 años con anterioridad, porque utilicé una técnica de hacía los trabajos y lo cobraba 1 año o año y medio más tarde, con lo cual muchos promotores venían a mí a contratarme, porque lo único que yo necesitaba era tener la suficiente dimensión en el negocio para poder tener tiempo suficiente para poder dedicarle a esa novia que me quitaba el 80% del tiempo que era la política. Por eso digo, la profesión libre, al que de una manera proactiva quiera dedicarse a la política, a mi juicio es la mejor opción, con el riesgo y el coste de oportunidad que eso conlleva. Y digo esto porque uno puede estudiar funcionario, son unas oposiciones, y ahora también os lo plantearé, pero evidentemente no le va a poder dedicar el tiempo que le puede dedicar si uno tiene una profesión libre y adapta su vida a eso, ¿no? Y sobre todo la flexibilidad en los horarios y demás. Si uno no va de forma proactiva y quiere de alguna manera entrar en política en algún momento, mi consejo, y esto va en contra de todo lo que yo siempre
he defendido durante los últimos años más en Andalucía, pero es que la realidad es fruto también del conocimiento después del tiempo, es que oposite. Si está feo que yo lo diga, y lo digo así porque no siempre he defendido precisamente lo contrario y creo que hace falta más iniciativa privada, pero de una forma analítica, lo más científica posible, aséptica, y dando un consejo a alguien que quiera dedicarse a la política, de una manera no proactiva, es que haga unas oposiciones al grupo A, de cualquier tipo. No es necesario que sea de ingeniero de camino, hay muchísimas, incluso desde el punto de vista de magisterio. ¿Por qué digo esto? Porque sin ser a lo mejor el camino para estar en un puesto clave, hay muchísimos puestos políticos que son evidentemente de designación de confianza, que tienen que estar cubiertos por funcionarios del grupo A, bien estatales o bien de la Junta de Andalucía, en la mayoría de los casos. Y os pongo un ejemplo: la delegación del Gobierno de Andalucía, el delegado del Gobierno, que es el máximo responsable del Gobierno de España en Andalucía, no es un puesto de designación, es un puesto de designación política, pero que no necesita como requisito ser funcionario, pero todos los subdelegados del Gobierno en todas las distintas provincias, que es el máximo representante del Gobierno en las provincias, tienen que ser funcionarios de cualquier tipo. Los jefes de demarcaciones, por ejemplo, de costas, de carretera, nosotros tenemos compañeros que son ingenieros de camino, que tienen un puesto técnico, pero es pseudopolítico, porque al final tiene que haber alguien que te diga, esta es la persona, y son personas que pueden optar a ese puesto más allá del mero puesto técnico, simplemente por haber tenido unas oposiciones del grupo A. Y lo último, simplemente decir una cosa, y es, hay que tener siempre un salvavidas. Y ahora ya termino con una reflexión personal, ¿no? Y os explico el por qué digo eso. Pero sí es importante tener ese salvavidas. Y sobre todo, aunque tu ámbito de actuación sea local, provincial o regional, hay que viajar, porque viajar te dimensiona. Y yo simplemente, ya para finalizar, que creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, os he dicho algunas reflexiones. La importancia de la vocación si uno quiere ser de forma proactiva, que se puede entrar de dos maneras, de forma proactiva o pasiva, que hay que conocer el entorno, los dos itinerarios posibles para entrar de forma proactiva, o mi consejo para entrar de forma pasiva o pseudo pasiva. Y por último, deciros que hay que tener una fuerte vocación para poder aguantar esto. Lo decía Luis, ¿no? Y lo último, ya con el toque ingenieril. Yo tenía un profesor, que supongo que muchos habremos coincidido con él, de obras hidráulicas en cuarto de carrera, que decía, lógicamente al ser de obras hidráulicas, que lo que no habían inventado los romanos no merecía la pena. Y es verdad. Bueno, pues en obras hidráulicas como en política, lo que no han inventado los romanos no merece la pena. Así que si entráis alguno en política, cada vez que tengáis algún tipo de problema, pensad cómo lo harían los romanos, que seguramente acertaréis. Muchas gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Eduardo Gantes Pedraza. Antes hemos tenido una conversación muy agradable, es un tío estupendo. Bueno, como el resto de integrantes de la mesa, su paso a un nuevo sector tuvo una etapa inicial en el mundo de la construcción. Estuvo trabajando 2 años para INECO en la supervisión de proyectos ferroviarios de alta velocidad y en consultoría y planificación estratégica del transporte. Se llamaba el departamento, no sé, lo cerraron, con el EDI. Planificación, esta cosa. A finales de 2013 se incorporó al CFA, Institute Research Challenge, un programa de competencia anual global que proporciona a los estudiantes universitarios tutoría práctica y entrenamiento intensivo de análisis financiero. Esto yo a ver si lo explicas. También realizó en el Instituto de Estudios Bursátiles un programa de mercados financieros internacionales. Y toda esta preparación, fijaos que siempre se repite, ¿no? Tenemos que pasar por un proceso de formación y un tiempo, ¿no? Que nos permite cambiar. Pues todo esto te dio la llave para trabajar como analista en CaixaBank, y ahí estoy trabajando desde el año 2014. Por favor,
Cuéntanos. Sí. Vale. Pues, como han dicho todos mis compañeros, esto de ser el último tiene la ventaja y el inconveniente que te repites, que es un honor estar aquí. Yo estudié la carrera en Madrid, estoy colegiado todavía en Madrid, aunque no ejerzo y voy a seguir colegiado en Madrid, yo creo que mientras pueda. Pero fue un honor que me llamaran desde la demarcación de Andalucía, que me pidieran si podía participar en esta mesa y acepté, vamos, sin pensármelo, porque es un honor. O sea, yo, soy de Sevilla y tampoco me ha supuesto mucho esfuerzo venir aquí en vacaciones. Y simplemente quería decir que, bueno, como ha dicho todos, ¿no? Creo que todos hemos coincidido en el tema de lo importante que es la pasión y el buscar algo que te guste para en circunstancias difíciles tomar una decisión para intentar salir del bache en el que estamos. Cuando yo terminé la carrera, yo estaba trabajando, había estado de becario un año y pico en INECO, después continué un año más y al poco de terminar yo me olía que las cosas no iban bien. Se había recortado mucho la licitación pública, al final dependemos muchísimo de la licitación. Se comentaban cosas raras en INECO, no voy a decir tampoco nada, y hubo un ERE, ¿no? Yo ya había decidido antes que tenía que cambiar. ¿Y cambiar cómo? Pues se ha comentado, pues intentando aplicar técnicas modernas a la ingeniería, con el tema de drones, o salir fuera, en peores circunstancias que con ciertos expatriados, todo se ha dicho, pero bueno, ahí queda. O ir a temas de informática, directamente fuera, pasar a consultoría, pero algo había que hacer, porque la alternativa era quedarte en casa rezando porque la cosa cambiara. Y yo era algo que no me planteé, así que opté por hacer un máster. Analicé, pensé, vi qué opciones tenía qué másteres tenía a mi alcance. En Madrid la verdad es que tenemos la ventaja de que, bueno, la oferta formativa en ese aspecto es muy buena. Y opté por hacer el que hice en el Instituto Tribopulsátiles, 14 meses, full time, entre comillas, ¿no? Yo lo compatibilicé mientras pude hasta que me azultaron por el ERE, que entonces ya estaba full time. Y también hay algunas alternativas, por si alguno está interesado, UNED, IE, comillas, casi todos son AFI, que tiene uno muy bueno para ingenieros de caminos, de finanzas cuantitativas, que es muy de base matemática, apenas tocas finanzas, pero es orientar toda la base. Todos los que conozco de ahí son licenciados en física, son ingenieros, de caminos pocos, eso es algo que me gustaría destacar. Y son distintos másteres que, a pesar de que tienen un coste, porque tienen un coste, no son másteres baratos, están en torno a los 20.000 euros cada uno, pero merecen la pena, porque te da acceso a bolsa de empleo, networking y unos conocimientos que lo que te hace es un reciclaje rápido para poderte, en pie de igualdad, incluso por encima, ligeramente por la base que ya venimos de sufrimiento de la escuela, que como se ha comentado otra vez, te vuelvo a repetir, nos enseña a adaptarnos y a ser capaces de sobrellevar muchas circunstancias que en otras, por así decirlo, con otras formaciones hay gente que se siente superado y que influye mucho más su carácter personal. A nosotros nos lo han inculcado, estamos acostumbrados a esto tiene que salir, lo haces, sufres, pero lo haces. Y eso es algo que las empresas valoran mucho. Eso en general lo he visto. Pues como comentaba, yo hice el máster, empecé a finales del 12, terminé en diciembre del 13. Por el camino me aplicaron el ERE de INECO, apliqué a distintas empresas, especialmente hice en procesos de distintas empresas y al final opté por irme a algo, entre comillas, seguro, como era CaixaBank en el mercado de la parte de banca de inversiones pequeñita. CaixaBank, bueno, para que todos conocemos CaixaBank, entiendo, ¿no? Es el primer banco español en España, por activos y por clientes y por todo. Y en banca de inversión, una banca de inversión un poco más reducida, pero a la vez también importante. Por lo menos que es un campo en el que destacan muchos nombres como Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, ¿no? Y CaixaBank, estamos siempre ahí en el top 5 a nivel de banca de inversión en España. Y hacía, pues, cuando me dijeron
cogieron, hacía muchos años que no cogían a nadie para ese departamento. Nosotros lo que hacemos, pues si a alguien le interesa, básicamente es originar deuda pública, pues sí, deuda pública y no deuda pública, también privada. Cuando una empresa necesita financiación, tiene diferentes vías para obtenerla. Una de ellas, la más directa, es el capital que ponen los accionistas. Eso es capital puro, patrimonio neto. Otra opción muy cómoda son los préstamos que te da directamente un banco, ¿no? Y otra, ya es donde entran los ECMs, que son Equity Capital Markets, y los DCMs, que es Debt Capital Markets, que es captar financiación de nuevos socios vía una OPV, salida a bolsa de toda la vida, o vía bono, que es donde entramos los DCM. Y somos nosotros los que originamos la deuda, le damos la estructura legal, económica, determinamos el precio que tiene que tener y acudimos al mercado, y los inversores institucionales, pues no digan que mi abuelo compró preferentes, no, somos institucionales, son los que nos compran esa deuda. Y eso es básicamente lo que hacemos. Yo cuando llegué a este mundo lo que vi es que el ingeniero de caminos, salvo honrosas excepciones, antes ha mencionado, si nos retrotraemos al siglo XIX, José Echegaray, que fue premio Nobel, ¿no? Fue uno de los fundadores del Banco de España, y ahora mismo pues hay ingenieros de caminos en diferentes puestos de responsabilidad en el campo financiero, y algunos que se han hecho un nombre muy importante, como Ángel Corcosti, que es ingeniero de caminos y fue famoso por ser uno de los responsables de la fusión entre Santander y el Central Hispana. Pero en general el ingeniero de caminos no está presente en el campo financiero. No está presente. Y es un error. Nuestros primos de ingeniería industrial están son muchísimo más conscientes de la necesidad de que tienen de rellenar todo lo que puedan, quiero decir, de ocupar todos los cargos, todos los campos en los que puedan. Y en los mercados financieros hay una mayoría de ingenieros industriales, de los que no son, quiero decir, si no eres ADE o Derecho, ¿no? O Económicas. Después yo creo que el siguiente campo es el siguiente ámbito formativo de ingeniería industrial. Vamos, de hecho, uno de mis seniors, el SICAI, pues en otro departamento, éramos 4, pues uno de ellos era ingeniero industrial, y en otro lado pues había otros 2 ingenieros industriales de un grupo de 8. Es decir, el resto ADES y Derecho, 2 ingenieros industriales y 3 ingenieros industriales, y apareció un ingeniero de caminos. Sigo siendo el único ingeniero de caminos, pero bueno, ahí estoy. Y vías para llegar a meter la cabeza en mercados financieros. La principal que yo veo es la formación, como ya he comentado, hacerse el máster. También es cierto que en muchos casos, durante la carrera, es básicamente por la forma en la que tienen de contratar los bancos, y los españoles han copiado bastante esa manera de los americanos. Y es mediante becas o tras máster. Quiero decir, en el penúltimo año de carrera, en el verano, la gente suele aplicar para internships y pasan en caso de 6 años de carrera, ¿no? Pues sería entre quinto y sexto o entre cuarto y quinto, dependiendo. Ese verano lo pasan trabajando en una entidad financiera. En España, pues estos ciclos formativos los ofrecen mayormente BBVA y Santander. CaixaBank ofrece alguna beca muy específica y bueno, pero algo se ofrece, pero especialmente BBVA y Santander, y después todos los bancos internacionales. Y entre cuarto y quinto realizan la beca, son explotados convenientemente, y al final del ciclo, si sus responsables están contentos, les suelen hacer una oferta para empezar en cuanto termine la carrera. Esa es una forma de acceder, que bueno, pues si ya se terminó la carrera, ¿cómo lo haces? Pues yo creo que desgraciadamente la única forma que yo veo y que he observado es como lo he hecho yo: hacerte un máster que esté muy orientado a ese sector, tener claro que te gusta ese sector, porque es algo fundamental. La vocación no es tan bonita como la vocación de servicio público, pero bueno, la vocación de que te guste el tema documental, financiero, todo el tema
de la estructura económica, te tiene que gustar. Si no, lo vas a pasar. Y para pasarlo mal, en la vida hay muchas opciones. Así que lo mejor es formarse bien e intentar llegar a ese campo, porque es enorme. Yo, como he dicho, yo estoy en la parte de deuda pública, de liquidación de deuda pública, pero hay infinidad de áreas en las que un ingeniero de caminos encajaría perfectamente. ¿Por qué? Pues como se ha dicho, nuestra capacidad analítica, nuestro conocimiento de las matemáticas, nuestra capacidad para resolver problemas, nuestra capacidad para adaptarnos, todo eso nos hace candidatos idóneos para cualquiera de esos puestos. Porque ¿por qué no puede un ingeniero de caminos ser consultor en una de las Big Four en consultoría estratégica? No solo puede, sino que los hay. Y la crisis ha hecho que muchos se hayan movido hacia esos sectores, y yo animaría a todos los que estén interesados a que lo hagan, que no tengan miedo. Recompensas. Pues al final, al principio vas a trabajar muchas horas. Yo hay semanas en las que salgo de mi casa a las 8 menos cuarto y vuelvo a las 11. Muchas semanas, todos los días, incluidos los días. Que te limita mucho y te llevas trabajo a casa. Y te limita mucho la vida personal, sí. Pero si haces algo que te gusta, tienes la suerte de poderte quedar en España, que fue uno de los puntos determinantes para mí, yo quería quedarme en España, y este fue algo que yo valoré mucho, eso me olvidé mencionar antes. Merece la pena. Es bastante gratificante, conoces gente, ves cosas muy interesantes, aprendes y te pagan. Porque te paguen bien, pero bueno, pagan. Tienes un salario. Tampoco vamos a negarlo, que aquí no estamos pro bono, ¿no? Y básicamente eso es como lo veo. No se me ocurre, si tenéis alguna pregunta estaré más que dispuesto. Bueno, la formación, que antes me han dicho y he tomado nota, todos me han dicho, es muy importante la formación continua. Muy importante. Yo ahora mismo estoy estudiando el UNED, lo tengo un poco dejado, pero estoy estudiando el UNED Económicas para formarme más en temas macro, y me estoy preparando el CFA, que es una certificación similar al Chartered Civil Engineer, pero esta es americana, Chartered Financial Analyst, y es básicamente una certificación tras 3 exámenes durante 3 años, que te da, pues por así decirlo, un sellito de calidad que te permite ya sin muchas explicaciones decir dónde has estado, ¿no? Porque tú presentas tu currículum en un banco extranjero, pero bueno, sí, CaixaBank, vale, sí, lo conocemos, un banco español, pero esto de ingeniero de caminos, sí, tienes no, ¿qué es esto, no? Si tú vas ya con el marchamo del CFA, pero le pasa a todos, incluso a la gente que son, soy licenciado en ADE por Deusto, no saben lo que es, pero venlo CFA y ya saben automáticamente que está cierto marchamo. Las certificaciones internacionales en ese aspecto es lo que tienen. Y la formación continua yo creo que es clave. No podéis dejar nunca de formaros. No hay nada peor que estar mano sobre mano, pero también hay algo peor que, bueno, casi tan malo como estar mano sobre mano, y es dar palos de cielo. Yo creo que en esta vida hay que enfocarse. Tienes que enfocarte. ¿Qué quiero? Dice, yo me gustaría estar trabajando en obra. En ese caso, yo creo que no tienes más remedio que si quieres trabajar en obra pura, lo más fácil es que te vayas a Sudamérica. Vamos a ser pues lo más fácil. Te tienes que ir a Sudamérica. Si no, si dices, bueno, no, yo quiero trabajar en ingeniería, quiero que se me valore, lo que sé, todos mis amigos que están trabajando en el aeropuerto están muy contentos en este momento. En ingeniería trabajan muy bien, están muy a gusto, se sienten valorados, unos salarios más que dignos, y están en un país civilizado. Sí, no, porque la inseguridad que ha comentado antes Isabel de Sudamérica es cierto. Tengo compañeros que están trabajando en obra como él, que cuando van a obra les lleva un chofer con pistolas. No es muy agradable eso tampoco, entiendo yo. Pero si quieres, dice, yo quiero hacer algo, no sé, quiero salir. Dice, yo si no puedo trabajar de ingeniero en España, pues prefiero quedarme como sea en España, ¿no? La opción financiera es una opción totalmente legítima. O decir, a mí me gusta la ingeniería, pero siempre me ha llamado el tema de las finanzas, no sé qué. Tampoco se descarta, no lo descartas. Porque tienes, si te gusta, hazlo.
porque te abre tu mundo, ¿no? Abre tu mundo. A mí, vuelvo otra vez al pasado, cuando decidí hacer el máster, primaron cosas. Quería quedarme en España en la medida de lo posible. No me veía yo yendo a Sudamérica. Ya había tenido amigos que estaban allí que no me transmitían buenas sensaciones. Yo no soy tampoco muy de obra, no me llamaba en exceso, pero bueno, no lo descarto. Quiero quedarme en España, a la medida de lo posible, ni loco. Y quiero hacer algo que siempre me ha llamado la atención, eso. Entonces estamos aquí haciendo homenajes a profesores. Yo, un profesor mío, Samuel Carpintero, de Economía en cuarto, en la Escuela de Madrid, que nos enseñó el tema de la financiación de proyectos, vía Project Finance. Él estuvo trabajando en una concesionaria y me resultó muy interesante. Quise profundizar en ese tema y viendo que necesitaría un máster en finanzas específico porque la formación que había dado el colegio, un máster propio, pero requeriría experiencia que yo no tenía. Así que un máster en finanzas que me abra otras vías. Y de ahí fue derivando hasta acabar en una formación una profesión totalmente financiera. Pero quiero decir que si temas que os llamen, hacedlo. No os quedéis parados nunca. Drones, programación, oposición, lo que sea, hacedlo. La clave es no quedarse quieto. Eso y el inglés. Y ya está, con esto termino. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un tiempo para las preguntas. Vamos bastante bien de hora.